Diego. Ahora vamos a escuchar a Mariana Yumbay Yalico, quien es ecuatoriana de la nacionalidad quichua, perteneciente al pueblo Huaranca de la provincia de Bolívar. Mariana es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, especialista en derechos colectivos, con diplomado en Derechos Humanos y Democracia. Es también especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, con un magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, además de ser experta en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas. Es parte de organizaciones que representan a los pueblos indígenas, Federación Campesina Indígena de la provincia de Bolívar, Confederación Quichua del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es defensora de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza. Mariana ha ocupado cargos de asesora de distintas organizaciones sociales, consultora de organismos nacionales e internacionales y es asesora parlamentaria del Congreso Nacional, además de abogada litigante. Es la primera mujer indígena en ocupar el cargo de jueza de garantías penales y de tránsito de Bolívar y jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Es también docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente ocupa el cargo de subsecretaria social y de articulación del recurso hídrico de la CENAGUA y cumple la función de directora ejecutiva del Instituto para las Ciencias Indígenas, PACARI. Es miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica y del Grupo de Trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica. Nos da un gusto enorme tenerla aquí con nosotras y nosotros. Y paso la palabra a Mariana Yumbay. Muchas gracias. Mariana, necesitas abrir tu micrófono y poner el video. Me parece que no tiene video, Mariana, pero sí es importante que actives tu micrófono, Mariana. Es un icono pequeño que está con el signo de micrófono en el panel que está del lado derecho. Listo, ya me parece activado, sí. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto enorme participar en este seminario internacional sobre Estado pluricultural, derechos humanos y patrimonio biocultural. Voy a aprovechar al máximo el tiempo que tengo para un poco compartir lo que en Ecuador hemos vivido en los últimos años en el marco de la reforma de las normas constitucionales, que ha sido no solo en el caso ecuatoriano, sino del resto de países de América Latina, ¿no es cierto? Para empezar, obviamente, sí habría que rescatar que se ha presentado, yo diría que desde los años 90 en adelante, un fenómeno interesante en toda nuestra región, dando un paso a la reforma política, ¿no es cierto?, en los diversos países. Estas reformas políticas han culminado en algunas declaraciones, en algunos estados declarándose como estados pluriculturales y en otros como plurinacionales. Considero que para este gran paso que se ha dado ha favorecido muchísimo el marco legal internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Creo que es fundamental resaltar la ratificación en el caso ecuatoriano del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que se dio en el año de 1998. Asimismo, posterior, yo creo que también hay que rescatar la adopción de la Declaración
internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? En el caso ecuatoriano, Ecuador se autodefine como un Estado intercultural y plurinacional, ¿no es cierto? Se reconoce, obviamente, alrededor de 21 derechos colectivos, entre ellos los derechos de la naturaleza. Sigamos, por favor. No sé si me escuchan, estoy con la garganta un poco afónica. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien, Mariana. Ya. Para este proceso considero que es fundamental rescatar algunos antecedentes históricos claves referentes a los avances, ¿no es cierto?, que se han vivido en los diversos países. No cabe duda que nuestros países se han caracterizado a lo largo de los años siendo unos estados monoculturales, estados excluyentes, discriminantes, racistas, y un sinnúmero de calificativos que podríamos dar. En el caso ecuatoriano han habido alrededor de 19 constituciones antes de la adopción del 98 y posterior del 2008. No obstante, en las 19 constituciones anteriores, ninguna de estas reconocía a los pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos, ¿no es cierto? Eso ha obligado, obviamente, que los pueblos indígenas desarrollen varias acciones de resistencia y lucha contra esas políticas excluyentes, ¿no es cierto? Y yo voy a resaltar, obviamente, lo ocurrido en el levantamiento del año 90, que para el caso ecuatoriano constituye un antes y un después. Se logra obviamente un levantamiento que logra paralizar alrededor de 8 días a todo el territorio ecuatoriano. Los pueblos indígenas irrumpen en Ecuador y se dice a los gobernantes de turno que los pueblos indígenas estábamos aquí presentes y que no era posible continuar viviendo quizás de espaldas, ¿no es cierto?, y negando la existencia de esa diversidad de pueblos y nacionalidades. En ese marco, en este levantamiento se plantea alrededor de 15 mandatos, pero el mandato quizás más importante fue el planteamiento de la reforma constitucional, porque los pueblos indígenas en esos momentos creíamos que era la base fundamental para que los pueblos indígenas sean sujetos de derechos, que se nos reconozca como tal en la norma constitucional. Caso contrario, íbamos a seguir sufriendo todos los vejámenes y las exclusiones de las que eran víctimas, ¿no es cierto? Eso se da, obviamente, bueno, entre otros, por ejemplo, la implementación del sistema de educación intercultural bilingüe, la dotación de servicios básicos, entre otros, ¿no es cierto? No obstante, en esa época posterior a este levantamiento se logra que se concrete el reconocimiento, por ejemplo, de las tierras y territorios en favor de los pueblos indígenas, en su mayoría para la población de la Amazonía, lo cual falta todavía y consideramos que no se ha logrado concretar pese a que posterior al 90 se dicta una ley de reforma agraria, pero no se logra concretar y entregar, yo diría devolver las tierras a los pueblos indígenas. Otro antecedente clave es obviamente que si bien es cierto se rescata el levantamiento del 90, pero en el 92 ocurre otro gran levantamiento, en el 94 de la misma forma, posterior en el 98, en el 2000, todas estas acciones tendientes a que se atienda a los sectores que habían sido excluidos, y algunas demandas no radican exclusivamente en los pueblos indígenas, sino también en los pueblos no indígenas que también estaban siendo parte de ese grupo pobre y excluido, ¿no es cierto? Posterior se da obviamente una reforma a la Constitución en el 98. Esta reforma de la Constitución de la República del 98
Lo importante de este es que, claro, la demanda de los pueblos indígenas radicaba en que se declare como un Estado plurinacional e intercultural, lo cual fue cuestionado por todos los sectores y los asambleístas, ¿no es cierto? Porque creían que al reconocerse como un Estado plurinacional se propiciaría al fraccionamiento del Estado ecuatoriano y que posibilitaría que los pueblos y las nacionalidades constituyan sus estados pequeños, ¿no es cierto?, al interior de este Estado nacional y unitario, lo cual era una concepción quizás errónea desde los diversos sectores y finalmente se concreta que se declare como un Estado pluricultural y multiétnico. De la misma forma, en la Constitución del 98 se reconoce alrededor de 15 derechos colectivos, entre ellos el derecho a la consulta previa libre e informada, el derecho a la administración de justicia, el derecho a las tierras y territorio, a la posesión ancestral, a la propiedad intelectual colectiva, entre otros derechos, ¿no es cierto? Y luego, como decía hace rato, se adopta la Constitución del 2008, que en este sí ya se declara al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Además de esta declaratoria, también se reconocen 21 derechos colectivos, ¿no es cierto? Yo diría se fortalecen, a diferencia de la Constitución del 98, ¿no es cierto? Se fortalece, por ejemplo, en cuanto se refiere al sistema de administración de justicia, se habla de que se reconoce como, como parte de la función jurisdiccional. Se le reconoce esa potestad jurisdiccional a las autoridades de los pueblos y nacionalidades para que resuelvan sus conflictos dentro de su ámbito territorial y en base a sus normas, ¿no es cierto? Y establece que todas las decisiones adoptadas dentro de este sistema serán, dice, respetadas por todas las instituciones y autoridades del Estado. No obstante, vamos a ver más adelante cuáles son las limitantes con las que nos hemos encontrado. ¿Cuáles son los logros y avances en la construcción o consolidación del Estado plurinacional? Bueno, contamos con un marco constitucional favorable. Si vemos la Constitución, vamos a ver que desde la parte del preámbulo se hace un enunciado y reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas. Se reconoce, obviamente, como sujetos de derechos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y como digo, se ratifica el reconocimiento de los 21 derechos colectivos, ¿no es cierto? También se produce la reforma de varias normas legales, ¿no es cierto?, posterior a la vigencia de la Constitución del 2008. Por ejemplo, se adopta la Ley Orgánica de Recursos Hídricos en el 2014, se adopta el Código Orgánico Ambiental en el 2017, se adopta la Ley de Minería en el 2009, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Control Constitucional, la Ley Orgánica de Tierras Rurales, entre otras que de alguna forma se inserta este reconocimiento a los pueblos, un poco a la consolidación de este Estado plurinacional. Solo un segundo, por favor. Perdone, pero no puedo, no se activa la cámara, voy a hacer un esfuerzo más, a ver si es que puedo habilitar. Ya. De la misma forma, además de adoptarse estas normas legales, se adopta la ley el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incorporan algunos objetivos relacionados con la interculturalidad y plurinacionalidad. Este Plan Nacional de Desarrollo entró en vigencia en el 2017 y tiene su duración de implementación hasta el 2021. Aquí se establecen algunos objetivos, como por ejemplo el fortalecer la educación intercultural bilingüe, el fortalecer
los conocimientos de los pueblos indígenas, fortalecer los sistemas de organización propio de los pueblos, entre otros objetivos y metas que aspiramos obviamente que se cumplan, aunque falta muchísimo. Lo otro que se ha hecho también es la adopción de algunas políticas públicas encaminadas obviamente a esta construcción de este Estado plurinacional, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. Entre los actores y procesos que han facilitado el ejercicio de los derechos vinculados con la diversidad cultural y en este marco quisiera rápidamente mencionarlo, el rol de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Uno de los aspectos favorables es lo que ya mencionaba hace rato, la adopción de este Plan de Desarrollo Nacional que recoge ya algunos objetivos y metas claras relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La otra es la reforma de las normas legales secundarias, no obstante que hay mucho trecho, diría, entre lograr la concreción de los contenidos, tanto en la norma constitucional como en las normas legales secundarias. O sea, falta muchísimo, hay cosas interesantes, pero en la práctica estamos atravesando algunas dificultades que impiden el pleno ejercicio, ¿no es cierto? Yo diría que sí, hay acciones impulsadas desde los 5 poderes del Estado. En el caso ecuatoriano, en esta Constitución del 2008 se crean los 2 poderes, ¿no es cierto?, que además del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, se crea el poder electoral y el poder de participación ciudadana, ¿no es cierto? Y obviamente en estos nuevos poderes, en este caso el poder electoral, se ha garantizado de alguna forma mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales. Quiero tirar la cámara. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, desde el poder de participación ciudadana se ha logrado también que en este máximo órgano estén compañeros indígenas en esos espacios, ¿no es cierto? Lo otro es que en cuanto se refiere al rol de las organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas, yo diría que ellos han ejercido durante este tiempo un doble esfuerzo. ¿Por qué digo doble esfuerzo? Han tenido que desplegar un trabajo al interior de las organizaciones para lograr la concreción del ejercicio de los derechos. O sea, por más que se encuentren plasmados en la Constitución y en el resto de normas secundarias, no ha sido fácil. Hay siempre negativas, hay falta de voluntad, hay falta de recursos económicos, entre otras. Eso ha hecho que primero las organizaciones se dediquen a trabajar también al interior de sus organizaciones para hacer que tomen la conciencia de que es necesario ejercer esos derechos que no son quizás una dádiva de los gobiernos de turno, sino que responden a un resultado de una lucha continua desplegada desde los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Obviamente con el apoyo de las organizaciones o movimientos sociales de sectores que no son necesariamente indígenas. Por otro lado, al desplegar una exigencia a los organismos del Estado para efectivizar el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? En este caso, derecho que no ha sido atendido desde el Estado, lo que se ha hecho es plantear demandas. Se ha llevado a la judicialización ante los órganos judiciales. Uno de los casos que se logró, por ejemplo, llevar no solo a niveles nacionales, sino internacionales, desde el caso Sarayaku, que es de conocimiento tanto a nivel nacional como internacional,
Ese caso radica en que lamentablemente desde el Estado ecuatoriano no se respetó la consulta previa, libre e informada del que habla la misma norma constitucional, ¿no es cierto? Y en este año también se ha logrado llevar otro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a la criminalización de las autoridades indígenas, ¿no es cierto? Que lamentablemente, por un lado, la Constitución de la República dice que los pueblos indígenas tienen derecho a administrar justicia dentro de su territorio y en ejercicio a ese derecho, las autoridades indígenas proceden a resolver los conflictos, pero esos compañeros, en lugar de ser reconocidos porque están ejerciendo su derecho, han sido más bien criminalizados, han sido en algunos casos encarcelados por ejercer este derecho, bajo el argumento de que ellos no pueden resolver estos casos. Lamentablemente, este reconocimiento constitucional ha provocado un debate a nivel nacional sobre, por ejemplo, qué casos pueden resolver los pueblos indígenas y qué casos no. Entonces, un poco más vemos como un retroceso terrible, yo diría, hasta a la época de la colonia. En la época de la colonia, si bien es cierto que decían, los pueblos indígenas resuelvan nomás los conflictos, pero nada que esté contra la religión, ¿verdad? O contra la iglesia. Ahora casi nos vuelven a decir lo mismo, ¿no es cierto? Es más, en el anterior gobierno habían pronunciamientos demasiado fuertes desde nuestros gobernantes cuestionando este ejercicio, tal es así que se decía que los pueblos indígenas está bien que resuelvan los conflictos pequeños o menores, pero los grandes no, eso queda para la justicia ordinaria. Entonces ahí vemos estas paradojas, ¿no es cierto? O sea, hasta qué punto lo contenido en la norma constitucional realmente se cumple, ¿no es cierto? Son estos roles que les ha tocado asumir a las organizaciones, hacer un trabajo, yo diría, un doble esfuerzo, ¿no es cierto? Más adelante quisiera hablar sobre los efectos positivos en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los efectos positivos es el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios. De alguna forma, uno de los derechos colectivos es que los pueblos y las nacionalidades fortalezcan, desarrollen sus propias formas de organización, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta lógica y este derecho milenario, que no es algo que viene del 2008 para adelante, sino es un derecho de hace muchos años atrás, de hecho, ha permitido de alguna forma que las comunidades, los pueblos, fortalezcan este espacio, ¿no es cierto? Esta institucionalidad de los gobiernos comunitarios, con cierta autonomía, cierta capacidad de tomar decisiones, cómo organizarse, cómo vivir al interior de las comunidades. Lo que sí nos hace falta muchísimo es que cuándo lograr que estos gobiernos comunitarios sean en concreto, en la práctica, reconocidos como esos entes históricos con capacidad de dialogar vis a vis con las otras instituciones del Estado, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente vemos que pese a ser un Estado plurinacional, un gobierno comunitario que es una entidad histórica milenaria, no está en condiciones de conversar vis a vis con las autoridades, por ejemplo, de los gobiernos cantonales, gobiernos provinciales, con un ministro de Estado. O sea, no, siempre está como una autoridad muy, muy inferior, lo cual es absurdo cuando nosotros hemos reclamado que se reconozca como sujetos de derecho, pero ¿en dónde se concreta ese reconocimiento cuando no son respetados ni reconocidos en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Obviamente el otro efecto positivo podríamos decir que los pueblos indígenas
tienen mayores posibilidades para exigir sus derechos, ¿no es cierto? O sea, si el Estado no respeta a través de sus distintos órganos, tenemos mayores posibilidades para acudir tanto al nivel judicial como nacional e internacional, ¿no es cierto? Por estar reconocidos en la misma norma constitucional. Lo otro es que se cuenta con instrumentos jurídicos que aseguran tanto la conservación y protección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales factores favorables? Una norma constitucional que reconoce y caracteriza al Estado como plurinacional e intercultural, el mismo que ha sido desarrollado en algunas normas secundarias, conforme ya he mencionado, con pocas políticas públicas, todavía hay bastante ausencia, ¿no es cierto? También los pueblos y nacionalidades ejercen sus derechos colectivos en sus espacios territoriales en el marco de la autonomía y la autodeterminación, ¿no es cierto? A pesar de la existencia de los distintos obstáculos y el poco apoyo desde el Estado, ¿no es cierto? Los pueblos y nacionalidades exigen permanentemente la construcción del Estado plurinacional, el respeto y la garantía de los derechos colectivos y de la naturaleza. Otro elemento importante es que además de estos distintos derechos colectivos, también se plasma uno de los planteamientos de los pueblos indígenas que se reconozca los derechos de la naturaleza. Para los pueblos indígenas, la naturaleza es otro ser, ¿no es cierto?, que merece la misma consideración que los seres humanos, ¿no es cierto? Por lo tanto, merece ser respetada y eso se logró plasmar en la Constitución, pese a los innúmeros de cuestionamientos que había, ¿no es cierto? Y ahora estamos experimentando algunos inconvenientes por defender los derechos de la naturaleza. Otro factor serían también que los sectores académicos han aportado con teorías y propuestas para la construcción del Estado plurinacional. En este caso, hay que valorar el rol que han jugado, en este caso, las universidades en el país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no ha funcionado en la construcción o consolidación del Estado plurinacional e intercultural? Consideramos que lamentablemente hay una falta de comprensión de lo que constituye la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Y no diría solo desde el Estado, sino también desde los pueblos indígenas. No somos, obviamente, ni nacionalidades ni pueblos homogéneos. Hay una falta de comprensión desde el mismo Estado, ¿no es cierto? En ocasiones el Estado entiende que hay que reformar las normativas, incluir la palabra plurinacional e intercultural, y eso es concretar el Estado plurinacional. O a su vez que las máximas autoridades hablen 4 o 5 palabras quichuas o shuar, eso es construir el Estado plurinacional, lo cual no es eso, ¿no es cierto? De la misma forma, hay una falta de comprensión de lo que es realmente concretar la construcción de un Estado intercultural, ¿no es cierto? Primero, ¿cuáles considero que serían los elementos fundamentales para la concreción de un Estado plurinacional? Obviamente el reconocimiento de la diversidad de pueblos y culturas, la transformación en sí del Estado y de los poderes hegemónicos, ¿no es cierto? Si no transformamos, si no tocamos las bases del Estado en sí, no vamos a lograr concretar esa construcción de ese Estado plurinacional. Es necesario, obviamente, cultivar una vida en armonía con la naturaleza. Si no vemos eso en la práctica, difícilmente vamos a decir, efectivamente, vivimos en un Estado plurinacional. Es necesario también trabajar por la exclusión y la eliminación definitiva de la discriminación social, económica, cultural y racial, ¿no es cierto?, que aún persiste, pese a que se ha declarado como un Estado plurinacional, ¿no es cierto? Vemos que Mariana, disculpa, le interrumpo porque tenemos 3 minutos para cerrar la presentación. Gracias. Claro que sí.
Bueno, entonces, otro de los elementos es que se continúa reproduciendo el estado monocultural, ¿no es cierto? En la teoría está, en las letras está, pero se sigue reproduciendo ese mismo estado monocultural, se sigue sobreponiendo conocimientos y todo del mundo occidental frente a conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Todavía no se reconoce esa validez de los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Hay una falta de garantía del ejercicio pleno de los derechos colectivos y obviamente la falta de voluntad de parte de las autoridades. Rápidamente quisiera hacer una síntesis de las principales dificultades, ¿no es cierto? Hay una falta la adopción de políticas públicas, obviamente, para garantizar que se consolide ese Estado plurinacional. Hay un desconocimiento por parte de las autoridades, de la sociedad en general y de los propios pueblos, el alcance jurídico y político de lo que es el Estado plurinacional. Hay la resistencia por el desconocimiento a una comprensión errónea sobre la naturaleza de un Estado plurinacional e intercultural. Muchos consideran que construir ese modelo de Estado significa debilitar el sistema político, la democracia y la gobernabilidad, creando una especie de Estados paralelos, ¿no es cierto? Y lo cual no es así. No existe suficiente institucionalidad y normas jurídicas que operativicen el cambio estructural. Hay una persistencia de una doctrina colonial, ¿no es cierto? Efectos negativos, yo diría que hay grandes efectos negativos tanto en el ámbito cultural, económico y social, ¿no es cierto? En el ámbito cultural vemos que hay una gran pérdida de la identidad cultural, poco uso de los idiomas ancestrales de nuestros pueblos aquí, persiste el racismo, la discriminación. En el ámbito económico, lamentablemente la población indígena sigue siendo, ocupando el primer, quizás el primer sitio en pobreza, ¿no es cierto? Y quizás más se acentúa en la mujer. En el campo social, de la misma forma, las políticas implementadas por el Estado aún siguen siendo excluyentes. Persiste la división en clases sociales y condiciones de desigualdad, ¿no es cierto? Hay sectores privilegiados, y que es un grupo minúsculo, por supuesto, mientras otros, que son la mayoría, siguen siendo excluidos, ¿no es cierto? Una síntesis de las principales dificultades y causas, considero que es el desconocimiento por parte de las autoridades, la resistencia por la comprensión errónea sobre la naturaleza del Estado plurinacional. No existe suficiente institucionalidad y normas jurídicas que operativicen el cambio estructural. Creemos que si no cambiamos esto, si no adoptamos políticas públicas, si no generamos espacios de diálogo intercultural y debate, si no creamos una institucionalidad necesaria, si no implementamos programas de educación que visibilicen los conocimientos y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, no vamos a lograr. Hay mucho trecho, como hace rato decía, entre lo que está en la norma constitucional y lo que en la práctica se ve. Se ha vulnerado este derecho de la consulta previa libre e informada, se ha vulnerado la consulta prelegislativa, se ha vulnerado la aplicación del sistema de administración de justicia indígena, termina sobreponiéndose a la justicia ordinaria por sobre la justicia indígena. Tenemos una sentencia tan desastrosa de la Corte Constitucional anterior sobre el caso de la Cocha que no tiene ni pies ni cabeza. Pensamos que la Corte Constitucional de esa época iba a emanar líneas jurisprudenciales que permitan la convivencia armónica entre estos dos sistemas, lo cual no se dio, ¿no es cierto? En cuanto a la consulta prelegislativa y la consulta previa libre e informada, lamentablemente no se han adoptado leyes secundarias para establecer cómo se debería dar una efectiva consulta, ¿no es cierto? Más bien se ha ido cada vez descontextualizando, deformando lo que es la consulta, ¿no es cierto? Entonces, son estos problemas con los que nos enfrentamos ahora.
y que lamentablemente diríamos que teníamos muchísima expectativa, ¿no es cierto? Y de hecho los pueblos y nacionalidades en el Ecuador participamos activamente en el referéndum dado en el 2008 para la aprobación de la Constitución del 2008. No obstante, poco a poco hemos visto que no respondió a nuestras expectativas. La lucha de los pueblos indígenas continúa, porque aquí hay intereses, ¿no es cierto? Hay intereses, por ejemplo, como las grandes empresas nacionales como transnacionales quieren a cualquier costo explotar y terminar con los recursos naturales que lamentablemente están en territorios de los pueblos indígenas, que no está en el parque de las grandes ciudades, sino está lamentablemente en nuestros territorios y quieren explotar sin la mínima consideración de que allí están pueblos indígenas milenarios, de que hay este derecho a la consulta previa, libre e informada, y lamentablemente no se ha respetado. Entonces, estamos en esta lucha y yo creo que todavía nos quedan largos años para continuar defendiendo estos derechos plasmados en la norma constitucional y que a cada paso son vulnerados. Gracias, perdone el tiempo. Muchísimas gracias, Mariana. Contamos con menos tiempo para las preguntas, entonces comparto el conjunto de preguntas y luego te devuelvo la palabra. Aquí tenemos en primer lugar una Vicky Real Garzón, nos envía saludos, nos felicita y comenta que este seminario nos permite meditar sobre la explotación de los territorios indígenas a pesar de los derechos que han conquistado, ¿no? Resalta la importancia de tomar acciones para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Miren, aquí van 3 preguntas. Participa Liliana Bravo preguntando, Mariana te pregunta, ¿qué avances se han logrado en la práctica con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza? ¿Y qué efecto ha tenido la denominación nacionalidades indígenas en el relacionamiento y o manejo de los territorios? Entonces son 2 preguntas. También nos pregunta Carlos Ávila si sería posible tener como solución para encontrar un camino civilizatorio alternativo, conformar un partido político de ciudadanos politizados y conscientes, no de políticos profesionales, si eso sería una solución. Y también nos pregunta FJ Camarena si frente a la nueva movilidad de grupos y comunidades indígenas hacia zonas urbanas, ¿cómo se construiría o consolidaría el Estado plurinacional e intercultural con políticas de minorías urbanas? Y da como ejemplo indígenas del estado sureño de Chiapas, en México, que están en Zacatecas, ¿no? Entonces, pensando la movilidad y los flujos migratorios hacia las ciudades. Escuchamos, Mariana. A ver, gracias por las preguntas. Quisiera rápidamente mencionar que en relación a los derechos de la naturaleza, lo que hemos ganado es que obviamente esté plasmado en la Constitución, pero en concreto hemos tenido experiencias que lamentablemente ni el que esté garantizado o reconocido los derechos en favor de la naturaleza ha evitado la explotación, por ejemplo, de los recursos, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado el caso Yasuní. Se hizo una gran campaña para lograr que se deje estos recursos en el subsuelo, no obstante no se logró contar con los fondos suficientes y eso hizo que desde el Estado definitivamente recientemente se emita ya la licencia ambiental para que procedan con la explotación en estas áreas
que tienen tanta biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que hasta qué punto los derechos de la naturaleza son respetados. Por otro lado, en la Constitución, lamentablemente, hay algunas trampas que nos establecieron, ¿no es cierto? En el artículo 398, por ejemplo, de la Constitución, ¿qué dice? Que los recursos naturales merecen toda la protección, ¿no es cierto? Dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad. Dice. El sujeto consultante será el Estado, la ley regulará la consulta previa, la participación. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley. Pero, ¿qué dice al final? Dice, la decisión de ejecutar, dice, si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada. O sea, te dan la consulta previa libre e informada. Te dicen que la naturaleza tiene derechos, es sujeto, que todos podemos actuar en defensa de la naturaleza. Pero por otro lado, en esta disposición que acabo de mencionar, dice que si hay oposición, simplemente el órgano pertinente motivará y simplemente podrá declarar como de interés del Estado Nacional y tranquilamente pueden terminar explotando los recursos, ¿no es cierto? Entonces, ahora mismo estamos con este problema del Yasuní. Tenemos, lamentablemente no puedo presentar un mapa del Ecuador, donde ahí se visibiliza que casi todo el territorio donde están los pueblos indígenas, la parte andina, están concesionadas para actividades mineras, ¿no es cierto? O sea, es tan preocupante porque en las mismas zonas son donde nacen las fuentes hídricas y en esas zonas aledañas están concesionadas para efectos mineros. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Que lamentablemente la Constitución dice cosas muy interesantes, pero que en la práctica, lamentablemente, se adoptan políticas que acaban destruyendo este derecho de la naturaleza. El reconocimiento de las nacionalidades, yo diría que conforme he mencionado, las limitantes que hemos tenido, ¿no es cierto? Se reconoce como gobiernos comunitarios, se reconoce el sistema de organización propia, la posibilidad de crear y administrar justicia, la posibilidad de administrar su territorio, todo eso, pero se contrapone con esta otra disposición que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? No importa, tiene autonomía, tiene todo, pero si en ese territorio hay interés desde el Estado de explotar, ahí no hay prevalencia de que es una nacionalidad, que es un pueblo histórico, que tienen el derecho a la consulta, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que sí, bien es cierto, desde el Estado, desde la Asamblea, cogieron todos los derechos que eran planteados desde los pueblos indígenas, lo constitucionalizaron, pero de ahí nos falta muchísimo para que esos derechos realmente sean respetados y garantizados el ejercicio para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Lo otro decía constituir un partido. No sé si se refiere, en el caso ecuatoriano nosotros tenemos un movimiento plurinacional Pachacuti que se denomina. Es un espacio político obviamente que busca participar en los procesos electorales para llegar por ese lado a las distintas instancias y tratar de pelear por los derechos de los pueblos y de los demás, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez es bueno no unirnos por cuestiones tal vez ideológicas, sino por estas cuestiones, ¿no es cierto?, que nos afecta a todos, porque ¿qué tal si acabamos con los recursos naturales, acabamos con la naturaleza? Nadie va a tener derecho a vivir, ¿no es cierto?, en armonía con la naturaleza y con todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe haber más allá de otros elementos, estos elementos tan importantes que es
en la lucha, la protección de los derechos de la naturaleza y otros, ¿no es cierto? En cuanto a la migración que hacía referencia o la movilidad de la población, yo creo que habría que tener claro que, primero, este fenómeno de movilidad de la población indígena y afro también, que viene del área rural a radicarse en el área urbana, no es porque tal vez ellos quieren venir, ¿no es cierto?, sino porque lamentablemente están sometidos a una situación económica deplorable. Si bien es cierto, se reconoce en el caso ecuatoriano el derecho a las tierras y al territorio, pero ¿cuáles son las tierras en las que están viviendo? Son tierras inaccesibles, improductivas, y que lamentablemente no hay políticas destinadas a fortalecer la agricultura destinada a la soberanía alimentaria, por ejemplo. No hay suficientes recursos destinados, por ejemplo, para potenciar el riego en las comunidades. O sea, lamentablemente desde el Estado falta muchísimo por hacer para estos sectores que están en el área rural. Y esas condiciones deplorables en las que viven hace que migren a las ciudades. El momento que migran a las ciudades no implica que pierden sus derechos, o sea, como pueblos, como nacionalidades, ¿no es cierto?, sino vienen con sus derechos, son partes poseedores de sus derechos en el ámbito de la administración de justicia. Por ejemplo, nosotros hemos discutido aquí en el caso ecuatoriano, porque algunos dicen, no, pero es que aquí ya están en la ciudad, en la capital de la República, en Quito, y ya no podrían ser sujetos al sistema de administración de justicia indígena. Y nosotros y otros tratadistas que han acompañado en este proceso han dicho, no es que un indígena que salió de la comunidad, viene a la ciudad, pierde sus derechos, no puede perder el ejercicio tanto a los derechos individuales como a los derechos colectivos. Lo que hay que verificar es que exista autoridad, exista organización, existan las prácticas, existe el derecho indígena, exista las costumbres. Tranquilamente ellos pueden seguir practicando y viviendo y ejerciendo todos los derechos colectivos. No sé si hasta ahí respondí a las preguntas. Sí, magníficamente. Muchas gracias, Mariana. Miren, nos quedamos aquí. Había una pregunta sobre la función de las lenguas indígenas en un estado pluricultural. La dejo en el aire para que contestemos cada persona, ¿no?, desde su propia reflexión. Para respetar el horario, vamos a dar seguimiento, pero no sin antes agradecerte nuevamente, Mariana. Muchísimas gracias por esta tan enriquecedora participación.